antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo soy Cristian Ramos, soy médico hematólogo del Hospital General de México, del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Me dedico a ver pacientes con leucemia y en la clínica de cáncer y embarazo. Y pues agradezco a Chucho por la invitación. Ya nos conocemos desde hace muchísimos años. Y pues el día de hoy voy a hablar un poco acerca de una historia de ciencia ficción. La mayor parte de la información es como dimensión desconocida. De ahí vamos a hablar un poco acerca de algunas cosas molecular. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. Y muchas veces imaginar qué es lo que está sucediendo en cada una de las células. Y también la oncología es un poco acerca de eso. Pero la historia que vamos a hablar el día de hoy es como si nosotros camináramos hacia el destino final. Ahorita está en cine, es la versión 6. Esta presentación es la número 7. Y entonces ahora, literalmente el camino de un paciente de cáncer es literalmente ver como si fuéramos la película de Destino Final. Pero sobrevives. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es que a pesar de la mayor parte de los tratamientos y de lo que hagamos para que nuestro paciente sobreviva al cáncer, el cáncer tiene ciertas cosas para hacer que regrese, que vamos a ver a continuación, y eso es literalmente lo que pasa siempre en Destino Final. Entonces, mi presentación se llama Final Preservation, y entonces vamos a empezar el día de hoy. Muchas veces como oncólogos, pues nos preocupa mucho finalmente la célula maligna, pero no nos preocupa mucho todas las demás células de nuestro cuerpo. De ahí, pues vamos a empezar a hablar un poco acerca de los mecanismos de cáncer y por qué yo creo que todos nosotros el día de hoy tenemos este tipo de enfermedad en esta sala. De ahí que en general cuando leemos acerca de cáncer, tenemos que enfocarnos en algo. Y eso es lo que llamamos los mecanismos de oncogénesis. Esto llamado los hallmarks en cáncer es como la clasificación de todos los mecanismos. En general, ahora originalmente eran 6 en el año 2000, ahora ya vamos por 28 mecanismos que inclusive ahora ya involucran el sistema inmune, inclusive el sistema inmunológico intestinal, el microbioma e inclusive las células senescentes. Pero cuando nosotros nos vamos hacia los órganos reproductivos, curiosamente también coinciden con estos hallmarks en cáncer, principalmente con señales proliferativas. Pero ¿cómo va a crecer un tumor? Y un tumor más o menos crece de forma matemática. Y eso nosotros lo vimos en la escuela de medicina con el modelo de Gompers, en el cual crecía logarítmicamente, teóricamente, y de ahí llegaba a lo que se llamaba la carga tumoral letal, que es alrededor de 1 kilogramo de tumor. De ahí que cuando damos cada ciclo de quimioterapia, vamos reduciendo estos logaritmos hasta llegar a un punto en el cual nuestro sistema inmune puede erradicar estas células tumorales. Por eso ahora, actualmente, el tratamiento de cáncer ya no solamente es quimioterapia, e inclusive si solamente nos basamos en esto, literalmente ya estamos 10 o 15 años retrasados en todos los demás tratamientos que hay. Por eso, ya desde hace muchísimos años, la última droga aprobada de quimioterapia en oncología fue hace cerca de 15 años. El resto ya se basa en inmunoterapia o bloqueadores de señales. Y es lo que vamos a ver a continuación. El siguiente paso es entender que el cáncer es parte de nosotros, es un mecanismo de control poblacional. Y muchas veces cuando nosotros envejecemos, esos hallmarks del cáncer también conviven con los hallmarks del envejecimiento. Y se preguntarán por qué, porque en general, biológicamente, nuestro genoma se mantiene estable hasta la edad de 35 años. Después de esto, ya empiezan a aparecer diversas alteraciones, sí, Chucho, 35 años. Entre ellos, senescencia, inestabilidad genómica, inflamación crónica si tenemos alguna enfermedad como diabetes. También esto va a generar y acompañar inestabilidades y alteraciones epigenéticas. Todo esto, junto con el envejecimiento, lo comparten también los tumores. Y esa es la principal razón de que si nosotros vemos por edades, es más frecuente el cáncer en personas que tienen una edad más avanzada que en el caso de los niños. Y esto es debido a que la calidad de sus células es muchísimo más alta. E inclusive, cuando juntamos todos estos hallmarks, algunos de ellos chocan, pero algunos de ellos conviven. Y es por eso que los tumores se aprovechan de este mecanismo para proliferar principalmente a esta edad. Pero hay una parte en nuestro cuerpo el cual evade todo este mecanismo. Y esto van a ser nuestros órganos reproductivos. Por eso, literalmente son inmunológicamente privilegiados y el objetivo es mantener la especie. Y entonces, muchos de estos mecanismos son evadidos
a través de esta protección, excepto cuando nosotros damos un tratamiento oncológico. De ahí que nosotros ya tenemos algo nuevo, y hace 2 años se describieron los meta-hallmarks. Esto quiere decir cómo cruza el envejecimiento, la inflamación, literalmente con el cáncer. Y curiosamente, la mayor parte de la senescencia convive con los mecanismos para la génesis de un tumor. Y entonces, literalmente estas alteraciones, cambios epigenéticos, nos van a llevar a un fenómeno de reprogramación que van a generar al final células tumorales. Y ahora, por ejemplo, en la hematología, conocemos algo que llamamos las famosas CHIPs, o hematopoiesis clonal de significado indeterminado. Tal vez nosotros, si yo pudiera hacer un screening, 15% de nosotros tenemos una CHIP. Esto quiere decir que una célula de nosotros tiene una mutación, pero no tenemos cáncer, no tenemos leucemia en este momento. Pero a la larga, conforme vamos envejeciendo, puede aumentar ese riesgo para desarrollar una leucemia mieloide aguda, por ejemplo. De ahí, yo me dedico a ver pacientes con leucemia. En general, acorde a los diferentes registros de cáncer y los más certeros que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, este es alrededor del 9º cáncer en hombres y el 10º cáncer en mujeres. Pero América Latina es un punto rojo para cáncer. Y es por eso que muchas veces la población hispana que vive en los Estados Unidos tiene un peor pronóstico que inclusive la población anglosajona. Y esto es en gran medida a nuestra calidad de genoma. De ahí que dentro de América Latina, muchos de los países vamos a tener disparidades en la incidencia. Esto va a ser más que nada por los registros, pero tal vez el punto más importante son los supervivientes. Y de ahí podemos considerar que de todos los tumores podemos tener entre un 30 hasta un 45% de supervivientes de cáncer. Eso quiere decir que cáncer no significa muerte, no es como en destino final, pero en promedio, pues muchas veces vamos a ver más adelante que pueden pasar otras cosas. Y entonces, tomando la metáfora la analogía de Destino Final 5, donde estamos en una rueda de la fortuna, pues ahora ya te diagnosticaron y estás a punto de que tu oncólogo y tu hemato-oncólogo empiece tu primer tratamiento. Pero en algún momento puedes sentir que algo malo va a pasar. Y a la par de que tu tumor está creciendo alrededor tuyo, también lo está haciendo el resto de tus células. Es por eso que ahora ya sabemos que no solamente importa el tratamiento oncológico, sino tenemos que tener tratamientos alrededor finalmente del paciente, tanto soporte nutricional, psicológico, inclusive el del gasto del familiar y claro que el ejercicio. Ahora sabemos que el pronóstico es 1000 veces mejor en pacientes que tienen cáncer y realizan ejercicio porque el tumor secuestra, más bien el músculo, secuestra grandes cantidades de citocinas y entonces eso puede ayudar a que el tumor no crezca. Y esto pues lo hemos adquirido a través del tiempo. Pero ¿qué pasa ahora cuando nosotros estamos dispuestos ya a subirnos y todos nuestros órganos se suben con la célula tumoral para recibir el tratamiento de quimioterapia? Y ahí vamos a tener algunos problemas. Así en algún momento algo puede salir mal. Asociados al tratamiento. Por eso, la mayor parte de las sociedades de oncología en el mundo generan recomendaciones tanto de forma de intervención como poder evaluar los efectos adversos que tenemos alrededor y más que nada en aquellos supervivientes. Porque como vamos a ver hacia adelante, hay muchos efectos secundarios después de todo el tratamiento oncológico. Pero ¿qué piensan todos tus órganos cuando les das tratamiento de quimioterapia? Pues literalmente también se suben contigo a una montaña rusa. Entonces en algún momento tu corazón va a sufrir, tu cerebro va a sufrir, tus riñones, tus músculos. Y entonces, en algún punto, vamos a desarrollar eventos y secuelas. Esto lo aprendimos ya a través del tiempo y tal vez la principal o la mayor información la tenemos de los supervivientes de trasplante. De ahí sabemos que un trasplante requiere una dosis muy alta de quimioterapia para erradicar todas las células tumorales. En el caso de los pacientes hemato-oncológicos, damos una radiación corporal total y sometemos a un trasplante para rescatar finalmente a esta hematopoiesis. Pero ¿cuál va a ser la principal secuela? Vamos a tener una falla ovárica, al igual que una disfunción testicular. Pero en general, como hemato-oncólogos en los supervivientes, nos preocupa más las neoplasias secundarias que todos los eventos que hay alrededor, inclusive alteraciones endocrinológicas, tiroides,
anormalidades en el crecimiento, retraso en el crecimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que la probabilidad inclusive de tener embarazos después de un trasplante baja por alrededor del 20%. Entonces, de ahí, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los pacientes trasplantados son adolescentes. Eso quiere decir que la leucemia linfoblástica y los adultos jóvenes van a involucrar la mayor parte del grupo de población. Y vamos a tener muchos de ellos que van a sobrevivir a estos procedimientos y van a enfrentar toda esta secuencia de secuelas, la cual pueden inclusive complicarse y fallecer, pero ya no relacionado al tumor, sino a las complicaciones secundarias al tratamiento de quimioterapia. Y entonces ahora, pues literalmente tenemos que considerar qué le damos al paciente: quimioterapia, radiación, trasplante, y algo muy importante es entender la biología de los tumores. Y entonces el siguiente paso es entender un poco cómo funcionan las células tumorales. No quiere decir que todos los tumores sean iguales, y esto es lo que llamamos clonas. Cuando diagnosticamos a un paciente, por ejemplo, de mieloma o de leucemia linfoblástica, en promedio, al diagnóstico tienen 6 clonas diferentes, y biológicamente cada una de ellas se comporta diferente. Y esta requiere a través del tiempo un diferente pedigrí de mutaciones, y por eso cada población en diferentes edades se comporta de forma diferente. No por eso tener una leucemia linfoblástica en niño es lo mismo que tener una leucemia linfoblástica en un adulto o un adulto mayor, porque genéticamente se comportan de forma diferente. Afortunadamente, ya tenemos herramientas para poder detectar cualquier anormalidad más allá del microscopio, y ya utilizamos herramientas de biología molecular para identificar estas clonas y finalmente seguir a los pacientes. Y gracias a todo este esfuerzo es lo que se ha incrementado la supervivencia de los pacientes con cáncer, no solamente por los tratamientos novedosos, sino por las mejores estrategias de monitoreo para identificar a aquellos pacientes de alto riesgo. Pero aún así, el 80% son tratados con quimioterapia, y el objetivo de la quimioterapia es poder bloquear cualquier parte del ciclo celular. ¿Ven? Que necesitamos células que estén en división. Es por eso que muchos de los pacientes, si son tratados exclusivamente con quimio, van a fallar el tratamiento porque hay células las cuales no se están dividiendo, y estas literalmente van a estar en quiescencia o en estadio G0 y no se van a dividir. ¿Ven? Que la mayor parte de nuestras quimios se van a repartir en varias etapas del ciclo celular: G1, síntesis, G2 y mitosis. Y el siguiente paso es que también nuestros órganos pueden resistir a las quimioterapias, y entonces van a tener diversos mecanismos de resistencia a través de glicoproteínas P que expulsan de nuestro interior de nuestra célula estos componentes oncológicos, y esto puede generar resistencia. Y curiosamente, ¿dónde pasa esto? Esto pasa en los testículos. Por eso existe algo que se llaman los antígenos testiculares del cáncer, y es como la primera herramienta que se utilizó para intentar buscar una vacuna en contra de estas células malignas. ¿Ven? Que ciertas mutaciones pueden generar resistencia a la quimioterapia, y claro que la presencia de polimorfismos puede aumentar la sensibilidad a la quimioterapia. Esto quiere decir que no todos los pacientes se tienen que comportar de la misma manera, ya que muchos de ellos pueden tener una biología diferente y ser más susceptibles o resistentes al diferente tratamiento tumoral. El último paso es que finalmente todas las células, el objetivo es llevarlas a apoptosis. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Va a ser a través de la vía intrínseca, las mitocondrias, vamos a liberar el citocromo C y esta célula se va a ir a apoptosis. Y entonces, de tener una célula tumoral, pues ahora, conforme va pasando la evolución de la enfermedad, podemos tener más clonas. ¿Pero de qué va a depender el control? De tu tratamiento, junto con tu monitoreo, la adherencia del paciente, si tiene alguna toxicidad severa, o si tu tratamiento es exclusivamente con un tratamiento de quimio. Por eso cada historia ya actualmente es diferente. Pero, ¿qué pasa alrededor? No solamente las células tumorales les pasa estas cosas, sino también todas las demás células de nuestro cuerpo, y más aún las que están en un recambio constante, van a sufrir los mismos mecanismos de bloqueo que generamos con las quimioterapias. Por eso, cuando damos este tipo de tratamientos, vamos a tener quimioterapias que se encargan de romper el DNA, algunas que se encargan de envenenarlos. Por eso la quimioterapia por excelencia son los platinos y los alquilantes. Este envenenamiento, literalmente al adherirse al DNA, evita que rote, y eso va a ser una señal de que ese DNA no es adecuado, y va a ser finalmente
esa célula mandada a la apoptosis. O también poder bloquear la topoisomerasa. Y entonces con esto impedir que se abran las dos hebras y se pueda leer el material genético. Por eso, desde los años 60, se estableció el término cura total. Y por eso la mayor parte de los pacientes conviven con cócteles de quimioterapia. Porque al intentar hacerlo en la forma inicial con una sola quimio, pues la mayor parte de los pacientes fallaban. Por eso tenemos que utilizar diferentes mecanismos para evadir tanto la resistencia o inclusive tener mecanismos sinérgicos para que el paciente finalmente integre la remisión y pueda quedar libre de cáncer. Pero esto pasa en todas las demás células. Por eso también vamos a tener eventos adversos asociados a cada una de ellas. ¿Cuáles van a ser los principales? Si pudiéramos sumarlo, probablemente los efectos cardiovasculares. Un 40% de ellos va a ser englobados en esta primera etapa, pero como vamos a ver a la larga, otros órganos también van a tener eventos adversos relacionados con las quimioterapias. Y entonces tal vez uno, el cual no consideramos mucho, son los trastornos depresivos. Entonces, en general, durante la quimio y posterior a sobrevivir a un tratamiento oncológico, la mayor parte van a tener ansiedad y depresión. El siguiente paso, pueden tener eventos adversos como neurológicos, un segundo cáncer en un 10%, disfunción cardíaca a la larga en un 15%, que esta va a incrementar la mortalidad tardía, y en un 20% en promedio en la mayor parte de los ensayos, vamos a tener el efecto de la infertilidad. Otra forma crónica es lo que se llama el quimiocerebro, y por eso a los neurólogos ahora ya les interesa mucho ver el efecto de todos estos tratamientos y los nuevos tratamientos sobre la etapa cognitiva, y claro que los pacientes van a referir fatiga crónica. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras células, principalmente musculares, ya no van a tener este mismo mecanismo de reparación. Y es por eso que es tan malo el tumor como los tratamientos, porque podemos tener una gran cantidad de secuelas. Y esto fue reflejado en uno de los ensayos que se llaman On the Receiving End. Cuando llegamos a esta etapa final, le preguntamos a los pacientes qué es lo que les da miedo. Y este estudio, que generalmente se realiza cada 5 o cada 6 años, en la etapa inicial, al paciente le preocupaba que se le cayera el cabello. Esa era su primer preocupación en los años 80. Ahora, el siguiente efecto es, ¿qué va a pasar con mi familia? Y esto pasa en los Estados Unidos. Y desde el 2002, por eso les interesa mucho este aspecto, porque ahora ya los tratamientos han mejorado, la expectativa de sobrevida ha mejorado, y entonces ahora les interesa mucho qué va a pasar después de que tenga cáncer. Esto tenemos que adaptarlo a nuestra vida diaria, a nuestro nivel socioeconómico, a nuestro tipo de hospitales, para intentar ir adaptando a estos pacientes a que va a pasar algo después de que tengas cáncer. Y algo que me sucede al ver pacientes con leucemia linfoblástica y ver supervivientes, es que muchos de ellos se sienten incómodos al no tener cáncer. ¿Por qué? Porque literalmente están protegidos en una burbuja familiar y esto literalmente hace que ya no quieran regresar a la escuela posteriormente. Cuando van a la consulta de un superviviente, nos dice, ¿qué has hecho de tu vida en este año? Pues la respuesta es estar en casa. Entonces muchas veces tenemos que empezar a incentivarlos a decirles, ¿saben qué? El camino ya acabó, el cáncer ya lo pasaste, entonces tienes que ir ahora hacia la siguiente etapa de tu vida. Y esto es algo muy importante que tenemos que reflejar. Pero como les mencionaba, el cáncer no olvida. Y todos nuestros tratamientos van a tener un efecto alrededor de toda la evolución del paciente. Y vamos a tener un envejecimiento acelerado. Cuando nosotros vemos las cifras de hipertensión, vamos a tener una racha de 5 años antes de que tengas hipertensión. Esto quiere decir que tienes un mayor riesgo, cardiomiopatía, sarcopenia, caquexia, osteoporosis, claro, o inclusive de secuelas crónicas, puedes tener pérdida de la audición como alguno de los eventos adversos. Y entonces, mucho de esto es muy importante. Y otro paso son los cambios metabólicos. Ya ahora sabemos que ya poco a poco se está olvidando el término del síndrome metabólico, sino ahora ya estamos combinando cardiohepato metabólico, y ahora ya el onco también se insertó, y sabemos que un 30% de los supervivientes van a tener alteraciones metabólicas, y alrededor de ellos van a volverse resistentes a la insulina, y posiblemente van a desarrollar diabetes. Y entonces todos los órganos sufren. Pero, ¿qué pasa ahora con tus órganos reproductivos? Pues finalmente, si estás en quimioterapia, quedas en algún momento en bloqueo, pero ¿qué pasa ahora con tu salud reproductiva? Y finalmente tus células, ¿qué tanto son susceptibles a la quimioterapia? Pues pensaríamos que sería un buen viaje, pero parece que no.
con cada ciclo de quimioterapia, pues vas teniendo un folículo primario en cada uno de tus ciclos. Entonces esto, a la larga, va a generar que finalmente tengas una etapa de menopausia más temprana. Y entonces ahora ya hay un término que se denomina el daño ovárico relacionado a la quimioterapia. Y entonces en todo el microambiente del ovario, curiosamente parece como un microambiente de tumor. ¿Por qué? Porque alrededor de ellos vamos a tener una gran cantidad de células, linfocitos, neutrófilos, que también van a tener interacciones con el microambiente. El folículo pues va a intentar defenderse de los mecanismos de las quimioterapias y claro que cada uno de los tratamientos va a tener un efecto entre sí. ¿Ven? Que el microambiente ovárico pues ahora nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los nuevos tratamientos van a ir sobre el sistema inmunológico. Y muchas veces ya nos vamos a ir olvidando poco a poco ya de las quimios, pero muchos de nuestros nuevos fármacos y principalmente anticuerpos monoclonales, por ejemplo, sobre el factor de crecimiento vascular, pues dañan este efecto sobre la angiogénesis. Entonces, esto a la larga puede disminuir el sistema vascular y afectar la calidad de nuestras stem cells. Y esto, pues, puede ser un efecto. También podemos tener alteraciones en el microambiente inmunológico, porque ahora estamos modificando a nuestras células inmunes, las estamos reclutando para que ataquen los tumores, pero dejan vacíos otros sitios. Y eso es algo muy importante que vamos a ver ya en los siguientes años. Y claro, que vamos a tener una gran cantidad de modificaciones de citocinas, células estromales que modifica todo este microambiente. ¿Y qué va a generar al final en nuestro ovario? Pues va a inducir finalmente que envejezca cada vez más rápido, que se vuelvan células senescentes y finalmente esas stem cells también se fatiguen. Y esto a la larga va a llevarte finalmente a una menopausia cada vez más temprana. Esto ya lo sabíamos con la quimioterapia y con la radioterapia, pero con las nuevas estrategias, principalmente las terapias blanco, vamos a generar cambios tanto en el microambiente como en el sistema vascular. Y es por eso que muy probablemente en los siguientes años, pues vamos a tener que reescribir la historia de la infertilidad en los tratamientos oncológicos, ya que si bien al principio todo lo culpábamos por la senescencia y la afectación de la quimio directamente sobre el tejido ovárico, pues ahora sabemos que el sistema inmunológico va a tener un papel muy importante en este microambiente. ¿Qué pasa después? Ahora ya todos los pacientes los vamos a dividir en diferentes estrategias. Quimio, radio, algún bloqueador, principalmente alguna señal de tirosinquinasa o inmunoterapia. ¿Cuál de todas estas estrategias es la más letal para el tejido ovárico, por ejemplo, o la parte reproductiva? La radioterapia, por excelencia. Y esto va desde 4 grays. Nosotros damos quimioterapias junto con radioterapia como consolidación y generalmente llegamos a 24 grays. Entonces, literalmente, nuestros pacientes van a estar sometidos a este efecto tóxico. Y si lo combinamos con algunas quimioterapias que aumentan este riesgo, esto finalmente va a generar que tengamos que hablar con el paciente antes de entrar a un tratamiento oncológico para describirle cuál va a ser su riesgo sobre su fertilidad. Pero ¿cuáles van a ser las quimios que nos interesan más? Cuando hacemos el registro de qué es lo que le vamos a dar al paciente, las principales quimioterapias que se encuentran implicadas van a ser los agentes alquilantes, como la ciclofosfamida, los taxanos, que pueden afectar la calidad de nuestras stem cells, los platinos, que va a disminuir la cantidad de folículos, y las antraciclinas, que afectan inclusive la calidad mitocondrial y generan disfunción mitocondrial. Y esto va a causar apoptosis temprana dentro de nuestros folículos. Otros tipos de quimioterapias también afectan el número y el tamaño de nuestros ovarios, en este caso la 5-fluoroacilo y las antraciclinas, y esto va a reducir finalmente la calidad de cada uno de esos folículos. Y esto va a ser a través del tiempo. ¿En qué momento puede pasar esto? Generalmente a partir de las primeras 3 semanas. Esto quiere decir que le damos quimio e inmediatamente en la 3ª semana van a empezar a aparecer, y eso ya lo aprendimos en la era in vitro, vamos a empezar a aparecer estos efectos. Y esto va a ser acumulativo. Y si sumamos
la mayor cantidad de las quimioterapias implicadas, los dos agentes que van a ganar, tanto en hombres como mujeres, van a ser los alquilantes y los platinos. ¿Cuál es el punto adverso? Que el 60% de nuestras quimios en México caen en esas dos quimios. ¿Cuál es el punto favorable? Pues muchas veces hay desabasto y ya no las usamos, pero usamos todas las demás quimioterapias. Y entonces, la mayor parte de nuestros esquemas de tratamiento al momento, pues caen en esos dos sitios. ¿Qué van a generar? Menopausia precoz, pérdida de la fertilidad y un riesgo cardiovascular y neurocognitivo en conjunto. Y entonces con esto, pues siempre tenemos que platicar con nuestros pacientes antes de empezar el tratamiento y entonces con esto poder platicar y llegar a un acuerdo de qué es lo que desean cuando ya pasemos esta etapa de los tratamientos intensivos. Pero ¿qué pasa cuando ya no todo va bien? Y entonces, pues el paciente pues ya va a balancear entre qué vamos a hacer hacia adelante y qué daño voy a tener secundario a las quimios. ¿Y qué pasa si yo dijera, bueno, yo sé que probablemente pueda tener un riesgo de infertilidad de un 15%, ¿qué es lo que puedo hacer? Tanto en hombres como en mujeres, acorde a las diferentes guías y recomendaciones, hay varias estrategias que podemos hacer. Claro que el estándar de oro sigue siendo la criopreservación en el caso de los hombres, y entonces esta es la estrategia que genera una mayor cantidad de embarazos. El siguiente punto es que podemos hacer biopsias testiculares y posteriormente criopreservar. También hay estrategias para intentar generar una ovoprotección y entonces intentar preservar la función ovárica y algunas otras estrategias en el caso de las mujeres, algunas de ellas descritas en la literatura, como poder criopreservar embriones, poder criopreservar sus folículos y entonces generalmente con esto poder intentar tener una mayor tasa de embarazos logrados. Y esto es cuando ya hacemos un plan. De ahí, muchos de nuestros pacientes es muy importante porque muchos de los tumores sólidos, el 80% tienen una supervivencia libre de enfermedad adecuada. Y entonces muchas veces tenemos que planear esta situación cuando el paciente ya esté libre de cáncer y diga, oye, no me puedo embarazar, ¿por qué razón? Pues ya podemos decir que todos tus tratamientos que has recibido, eso puede generar como complicaciones. Y por ejemplo, en grandes centros multidisciplinarios, por ejemplo en Italia, muchas de las causas de poder generar esta preservación de la fertilidad y en los centros de criopreservación, pues va a ser relacionado al cáncer. Y la técnica que se utiliza, pues principalmente en estos sitios, va a ser a través del fluido seminal y en muy pocos de ellos pues realizan biopsias testiculares. Y entonces generalmente son como las estrategias que se mantienen como estándar para poder intentar preservar pues la fertilidad previo al tratamiento oncológico. Ven que el siguiente paso es, hay que saber que el tejido que llega después, cuando nosotros intentamos reimplantar, también puede ser modificado con el tratamiento de quimioterapia. El siguiente paso es poder decidir cuál va a ser el esquema que vamos a utilizar y en el siguiente paso poder hablar ahora con una clínica multidisciplinaria para involucrar a cada uno de los implicados. En el caso, por ejemplo, en la clínica de leucemia aguda, pues tenemos ya nutriólogos, tenemos ya a alguien que se encarga de hacer ejercicio con ellos. Entonces, poco a poco estamos involucrando a más especialistas porque tenemos una mayor cantidad de supervivientes. Y claro que la quimioterapia va a ser fundamental y plantear qué esquema es el que tenemos que dar y qué resultados es el que esperamos que tenga. Y entonces, dependiendo de la combinación de quimio, vamos a generar daño en los folículos primarios o inclusive en aquellos los cuales ya se han logrado replicar. Y entonces, por eso, dependiendo si eres hombre o mujer, vas a tener diferentes estrategias. Pero, finalmente, ¿cómo se intenta defender un tumor, un ovario, por ejemplo? ¿Y por qué tiene que ver mucho con el efecto de la quimioterapia? El punto importante es que cuando nosotros intentamos que esta pequeña célula empiece a crecer, literalmente tiene un tumor. Y en cáncer y embarazo estamos convencidos de que finalmente un bebé es un tumor. Utiliza las mismas vías de señalización. Y la vía de señalización más importante se denomina PI3K-AKT-mTOR. Esta va a transcribir un factor de transcripción que se llama FOXO3 para generar supervivencia. Y eso es lo que hace que finalmente tu folículo siga creciendo. También vas a tener mecanismos de reparación en contra de la apoptosis. ¿Por qué? Porque todo tu cuerpo puede estar mal, excepto una célula de tu cuerpo que es esta, porque necesitas mantener la especie. Por eso los mecanismos de reparación son extremadamente sensibles en esta forma.
¿En qué momento falla? Pues cuando tú le das algo que falle. Y eso que induce a la falla se llama quimioterapia. Si tú utilizas pequeñas dosis de quimioterapia, lo único que estás induciendo es daño en el material genético. Por eso tienes algunos genes de reparación, como el BRCA1, que genera una reparación de estas dobles cadenas de DNA, para que al final tengas un DNA reparado. Pero ¿qué pasa cuando das dosis muy altas de quimioterapia? Y el mejor ejemplo es un trasplante. De ahí vamos a inducir finalmente la apoptosis de todas estas células sensibles que parecen tumores. Y entonces probablemente la causa de la infertilidad es que muchas veces cruzan tus mecanismos de oncogénesis con los mecanismos normales de la proliferación de los folículos. Por eso son altamente sensibles al daño de quimioterapia. Y el siguiente paso es que vamos a inducir apoptosis a través de la vía intrínseca. Por eso hay varios genes implicados, principalmente de esta familia, que se llama de BCL2, que van a ser proteínas antiapoptóticas, pero si no, esta célula se va a ir a apoptosis. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues hay algunas técnicas que se han intentado para intentar mantener esta reserva ovárica. Algunas de ellas con el factor de crecimiento de granulocitos, en modelos en ratón utilizando la metformina, inclusive inhibidores del proteasoma, como bortezomib, o algunos estudios en humanos que utilizan, por ejemplo, agentes queladores del hierro, como el del Raxosane o la metformina. Y de ahí, considerar siempre el grado de efecto de tu quimioterapia. Si vas a hacer un esquema de alto riesgo, de moderado o de bajo riesgo. O si utilizas una nueva estrategia que tenga un riesgo, pues finalmente menor. El siguiente paso es por qué finalmente la metformina podría mejorar en ese punto. Y eso, por ejemplo, es lo que hacemos nosotros en los tratamientos de nuestros pacientes. Generalmente les adicionamos metformina porque, curiosamente, bloquea y regula la vía PI3K-AKT. Y entonces es uno de los mecanismos principales que está indicado en ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque bloqueas esta vía de proliferación y de supervivencia. Y esto también coincide con los mecanismos de cáncer. Y entonces por eso es un coadyuvante en la mayor parte de nuestros tratamientos para este tipo de tumores. Pero todo esto que platiqué ahorita es en los últimos que ha sucedido de 30 años para acá. Pero hay un boom y es la era de la inmunoterapia. Entonces, si no conocemos ahora esa parte, pues sabemos que finalmente muchos de nuestros tratamientos poco a poco van a empezar a desaparecer. Y la inmunoterapia ha llegado a todos los escenarios. ¿Por qué finalmente tenemos un cáncer? Porque nuestro sistema inmune dejó de hacer el mecanismo de inmunovigilancia. Normalmente, las células tumorales pierden el complejo mayor de histocompatibilidad o también pueden generar fatiga de estos linfocitos alrededor. Y esto induce que finalmente una célula con ventaja pueda empezar a proliferar y ganarle a tu ejército que tiene que vigilarte el día de hoy. Por ejemplo, el día de hoy muy probablemente tengamos cerca de 1 millón de células tumorales, las cuales tienen que estar vigiladas a través de nuestro sistema inmunológico. Pero, ¿cómo podemos hacer visible a una célula tumoral? Pues esto fue realizado a través de algunas estrategias y esto es lo que se basa con la inmunoterapia en cáncer. Y entonces llegaron los anticuerpos monoclonales. Estos se van a fijar ahora en diferentes receptores de membrana, ya no solamente están en el territorio de la oncología, ya están en las enfermedades cardiovasculares, en enfermedades renales, y entonces muchas veces el uso de estos anticuerpos monoclonales y estas llaves, pues nos ayudan a volver visibles a las células tumorales para que tu sistema inmunológico las ataque y las elimine. Por eso, en un 30% de los pacientes con cáncer están en tratamiento con anticuerpos monoclonales. Pero finalmente, siempre los humanos quieren jugar a ser Dios. Y el siguiente efecto es lo que llamamos los fármacos biespecíficos, en el cual ahora utilizamos fragmentos de inmunoglobulinas para unir, por un lado, a una célula como un linfocito CD3 y por el otro lado a la célula tumoral. Esto ya lo vamos a ver como en un futuro, lo vamos a ver probablemente los 3 a 5 años, de que muchos de los pacientes en estadios tempranos van a ser curados con estas estrategias. Y por ejemplo, yo que me dedico también a ver mieloma, se estima que muy probablemente la primera enfermedad curada con inmunoterapia va a ser el mieloma múltiple. Pero todo esto, pues finalmente tiene un costo. Y el costo es nuevos eventos adversos. ¿Cuál es el evento adverso principal? El síndrome de liberación de citocinas.
y esto va a ser secundario al efecto de estos biespecíficos sobre las células tumorales. Va a aparecer en un promedio del 60 al 80% y el grado de severidad es variable. Pero existen otros eventos adversos que son reportados muchas veces no tan frecuente. No es tan frecuente como la quimio, pero sí pueden aparecer dependiendo del anticuerpo monoclonal, alteraciones en el eje hipotálamo hipófisis, inclusive ovario. En algunos van a ser afecciones testiculares, disfunción ovárica, alteraciones del ciclo menstrual o inclusive solamente en algunos ensayos reportan un daño reversible en el ovario. Y esto es porque también vamos a tener receptores que pueden volverse sensibles en este tejido. Y por eso ahora las diferentes inmunoterapias van a tener un efecto doble, no solamente sobre las células inmunes, sobre el tejido ovárico, sino también secuestrándolas y cambiar todo este perfil de citocinas para que finalmente tengamos una atresia folicular. Esto va a ser, claro, por sus efectos secundarios, que van a ser por la activación del complemento o la citotoxicidad dependiente de anticuerpo. Y entonces, dependiendo del tipo de inmunoterapia que utilices, va a ser cada vez más el evento que tengamos sobre la reproducción. Entonces, muy probablemente vamos a tener que ahora considerar y a empezar a hablar acerca de estos tipos de tratamientos, porque van a ser cosas nuevas que van a llegar hacia adelante. ¿Y qué cosas nuevas han llegado? Llegan las famosas CAR T-cells. Y entonces podemos jugar a Dios, pero ¿qué pasa si jugamos ahora a Frankenstein? Y entonces modificamos ahora las células inmunológicas en el laboratorio y te las reinfundimos para que ahora ataquen a los tumores. Y entonces ahora estas CAR T-cells literalmente ahora pueden generar nuevos mecanismos. ¿Cuál es la gran diferencia? Es solamente una infusión. Entonces, una infusión y ya, te vas a casa. Y así es como se acaba la historia de cáncer. Pero, ¿qué pasa después? Pues claro que van a venir eventos adversos asociados. Al momento, todavía están en ensayos en segundas, terceras líneas, pero poco a poco ya vamos a ver estrategias de CAR T-cells en primera línea de tratamiento. Y entonces ahora vamos a tener supervivientes de terapia CAR. Y esto sustituye al trasplante de médula ósea. De ahí que en general podemos tener y se considera al momento que es considerado como un riesgo intermedio, pero tenemos que tener efectos porque apenas están empezando los ensayos de las CAR T-cells y entonces va a ser muy interesante ver en un futuro qué va a pasar. Finalmente, ¿qué pasa cuando logras concebir? Y yo me dedico pues también a cáncer y embarazo. ¿Y qué pasa cuando ahora conviven las dos cosas? Entonces, muchas veces pues tienes que considerar que sí, las pacientes con cáncer también pueden concebir porque pueden tener mecanismos de resistencia. Es por eso que el pronóstico de una paciente o una madre es muy adverso, generalmente más que nada por esos mecanismos de resistencia que si hacen que sus folículos sobrevivan, claro que la célula tumoral lo va a hacer. Y entonces por eso vamos a tener diferentes tipos de neoplasias malignas, principalmente linfomas, leucemias, y en general la vamos a ubicar en el segundo y tercer trimestre de gestación. De ahí, igual les pasamos el número, Chucho ya lo tiene, el número de la línea de cáncer y embarazo es como el teléfono rojo de Batman. Si tienen alguna paciente con cáncer y embarazo, pueden llamar a este número y en 48 horas la estamos recibiendo. Entonces, es una forma de intentar, pues finalmente, que disminuya la mortalidad. Y algo que sabemos acerca de esto es en el Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Uno de los éxitos de la clínica de cáncer y embarazo, muchas veces, y suena, muchas veces lo decimos en todos los foros, puede sonar a veces frío y cruel, es esto. Finalmente la llegada de un bebé. No hay una mujer más guerrera que una mujer de cáncer y embarazo. Todas ellas nos dicen, deme lo que tenga que dar, pero que nazca mi bebé. Y entonces por eso muchas veces sacrificamos el efecto del tratamiento de la madre para poder tener un producto. Y entonces realmente el éxito de la clínica de cáncer y embarazo es el número de productos que tenemos. Y en general es alrededor de un 60%. Sabemos que la paciente va a ser refractaria hacia adelante y va a tener un pronóstico adverso. Pero finalmente, les digo, no hay una mujer más guerrera que una mujer con cáncer de embarazo, pues es uno de los partes importantes que también pues hay que considerar. Para finalizar, hay nuevos medicamentos. Y entonces ahora ya la biología ha cambiado y entonces ahora podemos, dependiendo de entender la biología molecular, pues utilizar nuevos fármacos que bloquean alguna tirosinquinasa específica. Y el primero que revolucionó la medicina se llama imatinib. Por eso, la supervivencia de un paciente con leucemia mieloide crónica es la misma que cualquiera de nosotros.
El siguiente escenario es que vamos a tener tejidos que también van a ser sensibles a esas diferentes tirosinquinasas. Por eso, inicialmente, sí se considera que pueden tener malformaciones con estos medicamentos, pero con las nuevas generaciones de estos fármacos, pues ya se ha disminuido esa proporción. Y entonces esta estrategia, y al ver que a los pacientes les va muy bien, ha cambiado pues ahora el pensar de qué hacíamos en el 2000 y qué hacemos ahora en el 2022. Ya los pacientes ya están en tratamiento, ya disminuyen el número de abortos, porque ahora sabemos que a través de esos nuevos fármacos podemos llevar a buen puerto las dos situaciones, tanto a la madre como al producto. Y finalmente con un menor riesgo y exposición. Por eso ahora, ya exclusivamente para esta enfermedad, existe un término que se llama suspensión acorde a la evolución de la paciente o suspensión gestacional, en la cual la paciente llega a un acuerdo, quiero embarazarme, entonces si está negativa la enfermedad, podemos dejarle ese periodo de embarazo, estarla monitoreando porque esta nos da una mutación que es el cromosoma Filadelfia y reiniciar el tratamiento en el puerperio. Y entonces, de ser una enfermedad extremadamente letal, ahora inclusive ya nos da ese beneficio. Y finalmente, como en destino final, pues siempre en una parte de la película, ya cuando la protagonista principal va a morir, siempre es una fantasía. Entonces, pues eso esperemos para la fertilidad y cáncer, de que sea una nueva esperanza para los pacientes. Y no hay que olvidar que siempre que empezamos un tratamiento es como estar ya en una montaña rusa y que cualquier decisión que hagamos pues va a influenciar en el pronóstico de la fertilidad de ese paciente. Y pues con eso finalizaría, pues muchas gracias por la invitación.